Así que tenía que elegir entre una larga condena de cárcel o ser asesinado por la mafia. Culotta solo tenía una elección. Traiciona uno de los principios de la mafia, el de la lealtad, y se convierte en un testigo protegido. Hicimos un trato y me retiraron varios cargos. Lo único que tenía que hacer era contar la verdad. Y eso es lo que sucedió. Probablemente se dio cuenta, estoy casi seguro, de que no tenía otra opción. Si tenía que protegerse y tenía que cuidar de su familia, entonces tenía que hacer un trato y cooperar con nosotros. Para la Policía Metropolitana y el FBI es todo un éxito. Culotta accede a testificar contra Spilotro y proporcionar pruebas sobre sus actividades criminales. El reinado de Spilotro en el submundo estaba ahora amenazado. Y el matón de Chicago no es el único que tiene problemas. La comisión del juego le seguía denegando la licencia de juego al colega de Spilotro, Frank Rosenthal, y encima el FBI había aumentado la vigilancia sobre él. Estaban intentando demostrar su conexión con el crimen organizado en Las Vegas. Y el 4 de octubre de 1982, la temperatura fue en aumento. Rosenthal sale del restaurante Tony Roma's en su Cadillac y se va a casa. Lo recuerdo como si hubiera pasado hace 20 minutos. No oí ningún ruido, pero vi unas llamas salir del lado izquierdo de mi coche, del lado del conductor, y también por el lado derecho y por el salpicadero. Inmediatamente pensé, por suerte seguía consciente, que tenía que salir del coche. Empujé con mi hombro derecho la puerta y gané el premio gordo. Se abrió. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para elevar el coche 18 metros. El suelo de acero que tenía el coche evitó que Rosenthal sufriera heridas graves. Me rompí un par de costillas, algunas quemaduras de primer grado y bastantes dolores. La bomba era un mensaje muy poderoso. Rosenthal ya no era bienvenido en la ciudad. Aunque nunca se demostró, las sospechas recaían en Tony Spilotro y la organización de Chicago. La batalla pública que Rosenthal mantenía con las autoridades del juego y su programa de televisión estaba atrayendo demasiado la atención de la mafia de Las Vegas. Fuese quien planeara el intento de asesinato, fue suficiente para convencer a Frank Rosenthal de que hiciera las maletas y empezara una nueva vida. En 1982 abandona Las Vegas. Increíblemente, el FBI nunca fue capaz de demostrar que él tenía algo que ver con las actividades ilegales de la mafia. Hoy en día lleva una vida tranquila de millonario en Miami South Beach. Llegó un momento en mi vida en que decidí que por mi bien y el bien de mi familia ya no tenía nada que hacer en Nevada y que lo mejor para mí era salir de allí. Cuando Frank Rosenthal le da la espalda a Las Vegas, deja tras de sí un imperio criminal tambaleante. Los superiores de Spilotro en Chicago están enfurecidos. Creen que está perdiendo el control de los bajos fondos de Las Vegas. 1985. El control que mantiene la organización de Chicago sobre Las Vegas se está desmoronando. El matón Tony Spilotro está siendo investigado. Su banda callejera ha sido encerrada y están delatando sus actividades delictivas. Además, la investigación que durante 6 años han estado haciendo la policía y el FBI sobre los desvíos de fondos de los casinos va a demostrar finalmente que la mafia está lucrándose con Las Vegas. En la operación Hombre de Paja, el FBI centró su atención en los registros que había en los casinos Stardust y Fremont, controlados por la mafia. Lo que encontraron es un elaborado sistema de desvíos que se llamaba la estafa de los vales. Normalmente, para que te dieran las fichas ganadas, se entregaba a los cajeros de los casinos un comprobante relleno por los encargados de la sala del casino. Se necesitaba unas cuantas firmas para que sean aprobadas.
Pero el FBI sospechaba que la mafia estaba falseando esas firmas y canjeando las fichas por dinero. El dinero pasaba directamente a los bolsillos de la mafia sin pagar impuestos. El FBI cree que se podía estar desviando unos $300.000 al mes. Los agentes federales confiscaron esos comprobantes para comparar la letra con la de los empleados del casino y con la de conocidos mafiosos. Cogimos varias muestras de escritura, creo que de unos 180 o 190 trabajadores del Stardust. Fue una revelación. La letra de los comprobantes era idéntica a la de algunos gángsters de Chicago. El FBI pudo al fin conectar el desvío de fondos con el padrino de Chicago, Joey Aiuppa. Leader of the Chicago faction of organized crime. Joseph Aiuppa's indictment was announced today along with indictments against 14 others from here and elsewhere. En enero de 1986, Aiuppa y los gángsters de Chicago fueron condenados por conspirar para ocultar la propiedad del casino y desviar beneficios por una cantidad de $2 millones. El tribunal ordenó a la corporación Trans Sterling a pagar $1 millón y ceder el control de los casinos a una corporación legal. Y eso rompió definitivamente el control de los casinos que tenía la mafia. Y entonces, en junio de 1986, tras haber escapado el año anterior a una condena, Tony Spilotro se enfrentó en un juicio a múltiples cargos: dirigir una banda de ladrones, fraude y varios asesinatos. Frank Culotta ya había proporcionado muchas de las pruebas incriminatorias de su antiguo jefe, pero esta vez iba a testificar en los tribunales contra Spilotro. Culotta, now a government informant, is the prosecution's star witness in the upcoming Spilotro trial. Si era declarado culpable, Spilotro podría implicar a la organización de Chicago en una docena de crímenes más y poner contra las cuerdas a los de Chicago. La publicidad del caso hizo que la organización de Chicago pusiera en grave peligro la vida de Spilotro. Unos días antes de que empezara el juicio de nuevo, recibí una llamada de Chicago indicándome que habían oído alguna información de que Tony no iba a presentarse al juicio o que iba a haber algún tipo de problema. Y cuando llegó la fecha del juicio, no se presentó. Uno de los agentes me lo dijo. Tony y su hermano han desaparecido. Y me preguntó, ¿dónde crees que han ido? Y yo dije, están muertos. Y dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes decir eso? Y les contesté, Tony no se va a escapar, ni tampoco su hermano. Están muertos. Te garantizo que están muertos. 6 días después de que hubiera tenido que empezar el juicio, un granjero de Indiana hizo un horrible descubrimiento: una fosa ensangrentada en un maizal. Dentro estaban los cuerpos de 2 hombres terriblemente apaleados. Las autopsias desvelaron que habían muerto debido a los continuados golpes realizados con un objeto contundente y por asfixia. Probablemente les habían enterrado vivos. No me gustó la forma en que los golpearon hasta la muerte. ¿Por qué no les metieron un tiro en la cabeza a cada uno? ¿Por qué había que darles esa paliza? Dejar que un hermano vea cómo golpean al otro hasta la muerte. Eso. La fosa de Spilotro está a solo 8 kilómetros de la casa de campo del jefe de la mafia de Chicago, Joey Aiuppa. Había dudas de que pudiera causarles algún problema, y seguramente tomaron la decisión de que tenía que morir para proteger a la organización. Spilotro, a pesar de estar sometido a una vigilancia constante durante casi toda su vida adulta y ser sospechoso de 25 asesinatos e innumerables delitos menores, controló Las Vegas durante 14 años sin haber sido condenado por ningún delito. Hubo una época en que Las Vegas fue el imperio mafioso más poderoso de los Estados Unidos. Pero Spilotro introdujo el crimen callejero y eso condujo al ocaso de la mafia y dio a las autoridades la oportunidad que necesitaban para mover ficha. Los antiguos mafiosos que ayudaron a construir la ciudad y la controlaron han desaparecido y parece que es para siempre.